ayudarán a reflexionar en este tiempo de espera que es el Adviento. Y esos dos pasajes son la Anunciación y la visita a Santa Isabel. Para los que tienen a mano la Biblia, están en el capítulo 1 de San Lucas. Pero antes tenemos que respondernos dos preguntas. El Adviento es tiempo de espera. ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Cuáles son las consecuencias de esta espera? ¿Qué esperamos? El día de Navidad, el 25 de diciembre, no es el día que nació Jesús. En realidad no sabemos qué día nació, la Biblia no lo dice. El 25 de diciembre es la fiesta de la encarnación del Hijo de Dios. Celebramos algo más grande que el nacimiento de Jesús. Celebramos un misterio. ¿Y cuál es la diferencia de celebrar un misterio y celebrar un suceso? Jesús nació, eso es seguro, la Biblia nos cuenta. Jesús nació, es un suceso. Pero celebrar el misterio del nacimiento de Jesús es algo más grande. Es festejar, escúchenme bien, es festejar lo que significa ese nacimiento para nuestra vida. Es festejar las consecuencias que ese nacimiento tiene para nuestra vida y para la vida de todos los hombres. Porque mi vida hoy ha cambiado gracias a lo que sucedió hace más de 2000 años. Y esto vale también para la Pascua. Y vale para cada uno de los misterios de la vida de Jesús. Los primeros cristianos no anotaron las fechas, porque esos misterios se celebraban todos los días. Se celebraba cada día en la misa, el nacimiento, la muerte y la resurrección. Cada día en la Eucaristía celebramos el misterio de Jesús. Celebramos lo que significa para nuestra vida hoy eso que sucedió hace más de 2000 años. Navidad y Pascua son las fiestas más importantes. Y en los dos casos la Iglesia nos invita a prepararnos con un periodo de reflexión. El Adviento, que antes se llamaba la Cuaresma del Adviento porque duraba 40 días, nos prepara a la celebración del misterio de la Encarnación. Y la Pascua se prepara con la Cuaresma, que nos prepara a la celebración del misterio de la resurrección de Jesús. Dos periodos de reflexión, dos periodos de preparación. Porque el año litúrgico es pedagógico. Nos invita a detenernos para profundizar esos misterios que celebramos en realidad todos los días. Todos los días es Navidad sobre el altar. Todos los días sobre el altar celebramos la Pascua. Todos los días Cristo, encarnado, muerto y resucitado, se hace presente en la vida de la Iglesia. ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa esto en la vida de la Iglesia? Para reflexionar sobre esto, tenemos los dos periodos de preparación, la Cuaresma y el Adviento. El tiempo de Adviento es tiempo de espera y preparación. ¿Y qué estamos esperando? No esperamos a nadie, porque Jesús ya nació, ya vino. Pero sí esperamos algo. Preguntémonos primero, ¿qué esperaba la Virgen? María es una mujer de su pueblo. Nació en el pueblo de Israel y es una mujer enteramente de su pueblo. Y el pueblo de Israel esperaba el Mesías. Un Mesías con características muy particulares.
Se esperaba a un guerrero y un salvador político-religioso. El pueblo de Israel vivía un periodo complicado, un periodo de ocupación romana, en que la libertad estaba muy limitada y por eso esperaban la venida de este Mesías que los rescatara políticamente. Pero también esperaban un rescate religioso, porque la clase sacerdotal estaba muy lejos de lo que Dios esperaba de ellos. Más apegados a la política, más apegados a los intereses económicos. En este contexto, el pueblo de Israel esperaba un Mesías poderoso que habría expulsado a los romanos y a los sacerdotes, restableciendo el auténtico culto del templo. Estos problemas eran antiguos, no eran solo de la época de Jesús. Y el pueblo tenía este deseo desde hacía varios siglos, su Mesías, su liberador político y religioso. Y María espera esto. Ella es una mujer de su pueblo. Pero al mismo tiempo, María es la primera que se da cuenta de que el que ha llegado no es ese que esperaba. Es la primera que se da cuenta de que el que ha llegado es mucho más de lo que el pueblo de Israel estaba esperando y deseando. Cuando el ángel se le presenta y le habla en nombre de Dios, ella cree que se está cumpliendo la promesa de ese Mesías que esperaba su pueblo, un liberador político y religioso. ¿Qué pasa cuando el ángel Gabriel llega a la casa de María para anunciarle que va a ser la madre de Jesús? Lo primero que pasa es que María se asusta. Y el ángel le dice enseguida: no tengas miedo. No tengas miedo. Porque el miedo es esclavicidad. Y esto es muy importante. Dios nunca nos controla con el miedo. El mensaje de Dios siempre libera del temor. No tengas miedo. Y esta expresión, no tengas miedo, aparece en la Biblia precisamente 365 veces, como si Dios nos dijera una vez por día: no tengas miedo. No tengas miedo nunca. Pero la pandemia, Padre, el calentamiento global, los desastres naturales, no tengas miedo. Pero Padre, hay una vidente que dice que tenemos que prender una vela toda la noche y llenar la bañadera de agua bendita, porque si no vienen los desastres y el fin del mundo. No tengas miedo. La palabra de Dios es insistente. No tengas miedo, no tengas miedo. Te lo dice una vez por día. Es lo que nos dice Jesús. No tengas miedo, yo estoy al final de la historia. El miedo te hace esclavo. El miedo te hace esclavo. Dios no juega con el miedo. Dios libera. Y Dios nos quiere libres. Y por eso tiene que liberar a María del miedo. Porque no quiere una respuesta obligada por el miedo. Quiere una respuesta libre. Entonces lo primero que hace el ángel es liberarla a María del miedo, para que responda libremente, sin ninguna constricción. ¿Y de qué tiene miedo María? De dos cosas. Primero se le aparece el ángel Gabriel y María se asusta. Como si se preguntara: ¿quién es este que se me aparece acá? ¿Por qué me saluda así? Y lo dice San Lucas. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba este saludo. María se pregunta cuál es el sentido de ese saludo. Porque Lucas a nosotros nos dice: el ángel Gabriel fue enviado, pero a María no se lo dijo nadie. Y María se encuentra con este ángel que le dice: Dios te salve María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
María tiene un segundo temor. ¿Cómo sucederá todo esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Porque María también se preguntaba, para que todo esto suceda, ¿será necesario que yo desobedezca la ley de Dios? María debe entender de dónde viene este ángel que se le ha presentado. Y tiene una sola forma de saberlo. Si este ángel le propone hacer algo que va contra la ley de Dios, seguro que no viene de Dios. Mateo, en su evangelio, nos dice bien clarito, María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo. Era una costumbre en el pueblo judío celebrar el contrato matrimonial y después esperar un año. Era el uso común. ¿Y por qué se hacía todo esto? Porque en ese año se debía comprobar que no hubiera ningún problema que fuera contra ese contrato matrimonial. Y en concreto los problemas que podían surgir eran económicos. Entonces, si se comprobaba que había algún problema que fuera contra el contrato, como aún no habían vivido juntos, cada uno se quedaba en su casa, se disolvía el contrato y no pasaba nada. Y María y José se encontraban en este periodo. ¿Cómo puede María concebir un hijo si todavía no vive con José? La respuesta del ángel será la prueba de dónde viene este mensaje. Si le propone algo que quebrante los mandamientos de Dios, quedará comprobado que ese ángel no es un ángel de Dios. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Mira, tu parienta Isabel, la que era considerada estéril, está en su sexto mes, porque para Dios no hay palabra imposible. Las traducciones nos dicen, no hay nada imposible para Dios, pero el griego nos dice ninguna palabra imposible. Es decir, Dios dice una cosa y la hace. Entonces María responde, yo soy la servidora del Señor. Dios la ha liberado de sus miedos. No tengas miedo. El que está llegando es uno al que no hay que tener miedo. Lo que va a suceder será todo según la ley de Dios. Y el ángel le habló de ese hijo que iba a nacer. Y le nombra una serie de títulos. Le dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María no pregunta nada sobre estos títulos. Solo pregunta cómo sucederá todo esto. Porque María evidentemente entiende muy bien de quién se trata. Entiende muy bien quién es el que está llegando. Los títulos que usa el ángel son conocidos, porque los usaba la tradición judía hablando del Mesías. Debe ser el descendiente de David. Por eso ella no tiene ninguna duda que se está tratando del Mesías. Por eso no pregunta. Las palabras del ángel sobre su hijo están en consonancia con lo que ella ha escuchado en la sinagoga. No le suena extraño. Y entonces el ángel se va y ¿qué hace? El ángel le había dicho otra cosa. Él le había dicho, tu prima Isabel, la que era considerada estéril, está en el sexto mes. Y entonces, ¿qué hace María? María agarra y se va a lo de su hijo. Ya le dijo que sí al ángel, pero se va a comprobar. Sale sin demora para ver la obra de Dios. Hay una cosa que a nosotros nos cuesta un poquito entender. El pueblo judío es un pueblo muy concreto. Nosotros pensamos que ellos tenían grandes disquisiciones filosóficas. No.
Su lenguaje y su vida es muy concreta. Y la fe no es algo abstracto, no es algo intelectual. La fe también es concreta. Dios está presente y obra. Siempre está obrando. Y la fe es ver esta obra concreta de Dios, es ver lo que Dios está haciendo. Y si yo no lo veo, no significa que Dios no esté actuando, no significa que Dios no esté haciendo nada, significa que no estoy mirando bien. La fe del pueblo hebreo significa el tratar de ver lo que Dios está haciendo. María entonces agarra y se va a lo de su Dios. Se va a ver la obra de Dios. Y aquí sucede algo inesperado. La anunciación empezó en Nazaret, en la casa de María, pero termina en la casa de Isabel, en ese pueblito montañoso. El título, el ángel le había dicho todos los títulos conocidos, todos los títulos que el pueblo de Israel usaba para el Mesías, pero faltaba uno nuevo. Y ese título se lo va a dar Isabel. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitar? Y el Evangelio lo dice bien claro. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitar? La anunciación que empezó en Nazaret con las palabras de Dios transmitidas por el ángel termina ahora en esta ciudad de las montañas de Judá con las palabras de Dios transmitidas por su prima Isabel. María va a la montaña a confirmar su fe. Dios la espera allí y allí termina de hacerle el anuncio. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque apenas escuché tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha dicho. ¿Y qué responde María? Mi alma glorifica al Señor, dicen las traducciones. Y esta frase es una frase difícil y nos vamos a detener un poco. Mi alma glorifica al Señor. Porque el texto original es un poco distinto y es una frase complicada. Mi alma magnifica al Señor, que estaría un poquito más cerca. Dos cosas tenemos que explicar. ¿Qué significa mi alma? ¿Y qué significa magnificar? Ustedes saben que los judíos se toman muy en serio el segundo mandamiento. No voy a preguntar cuál es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y por eso los judíos nunca pronuncian el nombre de Dios, para evitar la eventualidad de pronunciarlo en vano. Ni siquiera cuando rezan, porque puede suceder que estén pensando en otra cosa, que estén distraídos, y entonces cada vez que aparece el nombre de Dios, ellos lo sustituyen por otra palabra. El nombre de Dios, que Dios mismo le reveló a Moisés en aquel pasaje de la zarza, es Yahvé, que significa yo soy. Y entonces cada vez que leen la Escritura del Antiguo Testamento, los judíos, y aparece la palabra Yahvé, ellos no dicen Yahvé, ellos dicen Elohim, que significa el Señor. Fíjense, ¿de dónde viene que la madre de mi Señor venga a visitar? En vez de leer Yahvé, lee Elohim, el Señor. Yo soy es el nombre de Dios. Pero todavía
no solamente no pronuncian el nombre de Yahvé, sino que tampoco dicen yo, porque yo soy, es una parte del nombre de Dios. Entonces los judíos piadosos tampoco dicen yo. En vez de decir yo, también usan otras sustituciones. Como cuando en castellano preguntan a una persona, ¿quiénes estuvieron en la fiesta? Y estuvieron fulano, mecano, sultano y un servidor. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez en el campo? Un servidor. En vez de decir yo, dicen un servidor. Y los judíos hacen lo mismo para no decir yo, que es una parte del nombre de Dios. Y usan expresiones sustitutivas como mis huesos, el Hijo del Hombre, que lo usa mucho Jesús, y la Virgen usa aquí mi alma. Y es importante porque María no es que mi alma magnifica al Señor y el cuerpo no. No, yo, alma y cuerpo, toda entera, magnifico al Señor. Mi alma magnifica al Señor. ¿Y magnificar qué significa? También es otra palabra complicada y difícil. Porque magnificar es algo concreto. Significa hacer crecer. Como cuando una abuela le da de comer a su nieto para que crezca robusto y fuerte, o cuando le ponemos abono a la tierra para que las plantas crezcan sanas y fuertes, eso significa magnificar. Todo esto está incluido en esta palabra. Hacer grande materialmente, no espiritualmente, como solemos entender estas palabras de María. El problema es que la traducción es complicada y hemos espiritualizado el texto, pero habla de algo bien concreto. ¿Cómo es que la madre de mi Señor, la madre de mi Dios, viene a visitarme? Y María responde, yo estoy haciendo crecer al Señor. Aquí María comprende lo que está sucediendo en su seno. El Señor, Dios, está creciendo en su seno. Yo estoy haciendo crecer al Señor y por eso mi espíritu se llena de alegría. Recapitulemos un poco antes de seguir. Cuando el ángel le anuncia a María que será la madre del hijo de David, ella entiende perfectamente que se trata del Mesías esperado por su pueblo. Pero cuando Isabel le dice que es la madre de mi Señor, es decir, la madre de Elohim, María se da cuenta de que este niño es más grande que cualquier Mesías que se pudiera esperar el pueblo de Israel. Aquí está el misterio de la encarnación. No solamente el suceso del nacimiento de Jesús, el misterio. Esperamos a este Dios que se ha hecho carne para que por el misterio del Dios encarnado, también nosotros en nuestra vida nos convertamos cada vez más en la carne de Dios. Este es el misterio. Esto es Navidad. No es la venida de Jesús, eso ya sucedió hace 2000 años. Navidad es el misterio de la encarnación que nos envuelve como un fuego y nos transforma, purificándonos y transformándonos para que Cristo sea magnificado en nosotros, para que Cristo también crezca en nosotros. Cuando Cristo ha tomado carne en el seno de María, toda la humanidad se emparentó con Dios. Es la misma carne, es la misma sangre. Este es el misterio de la Navidad. Para esto el Adviento, para reflexionar y darnos cuenta de esto que sucede en nosotros gracias a la encarnación del Hijo de Dios. No podemos celebrar la Navidad como celebramos la batalla de San Lorenzo. Fuego asoma ya sus rayos. Lo cantó Zacarías, el padre de Juan Bautista, el marido de Isabel, y dijo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. No es feo el que asoma, es el Hijo de Dios, el sol que nace de lo alto para iluminarnos a nosotros que vivimos en tinieblas. La Navidad es un misterio que sigue actuando hoy, en mí, en cada uno de ustedes, en cada uno de los hombres. Por eso celebramos, no porque sea el cumpleaños de Jesús, sino porque se me dio la posibilidad de magnificar, de hacer crecer a Jesús en mí. Somos de la misma carne, de la misma sangre. Estamos emparentados en Dios. María se da cuenta. Hijo de David, Mesías, y eso ya es mucho, pero hijo del Señor, hijo de Elohim, de Yahvé, eso es muchísimo más. Y aquí nosotros tenemos que reflexionar. Para eso está el Adviento. Parientes de Dios, de la misma carne. Yo, él, ella, todos ustedes, parientes de Dios, todos de la misma carne. Una sola carne porque Él se hizo carne, tomó nuestra carne, tomó nuestra sangre. Y estamos invitados a magnificar, a hacer crecer. ¿Es esto una realidad? O al menos es algo que está en proceso, se está produciendo, o preferimos simplemente ser parientes de Papá Noel, o nos contentamos con el arbolito, a lo sumo a veces por el pesebre. El misterio de la encarnación es el misterio de una sola carne. Desde la encarnación del Verbo, el Hijo de Dios, formamos un solo cuerpo, una sola carne, Él y nosotros. Y esto tiene consecuencias enormes para nuestra vida. Eso tiene consecuencias enormes para mi vida. Cada uno diga, para mi vida. Yo no tengo que amar al prójimo porque yo no tengo que amar al prójimo porque si no Dios se enoja, porque estoy faltando a una regla. No, yo tengo que amar a mi prójimo porque somos un solo cuerpo, cuerpo de Cristo. Y eso crece, eso es dinámico. Magnificamos a Cristo, hacemos crecer a Cristo en nosotros cuando comemos su cuerpo. Él tomó nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra sangre, se la dio María. Pero al mismo tiempo nos alimenta con ese cuerpo y esa sangre que Él tomó de nosotros para hacernos crecer, para magnificarnos. San Agustín, en la misa, en el momento del Cordero de Dios, después de partir el pan, presentaba las ofrendas consagradas y decía a la asamblea, a su pueblo, reciban lo que ustedes mismos son, lo que ustedes mismos son, el cuerpo de Cristo, para que se conviertan cada vez más en eso que reciben, el cuerpo de Cristo. Pero nosotros no creemos en esto. No creemos en esta verdad de fe. ¿Por qué digo que no creemos? Porque no nos comportamos en consecuencia. Ante el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía, nos inclinamos, nos arrodillamos, lo adoramos, le cantamos, lo festejamos, lo hacemos como unión. Y le damos el mismo trato al cuerpo de Cristo que es mi hermano. Esto es el misterio. Este es el misterio del cuerpo de Cristo. Sobre el altar yo veo pan y veo vino. Y después de la consagración, creo que ese pan que yo veo es el cuerpo de Cristo. Y esa sangre que yo veo, ese vino que yo veo, es sangre de Cristo. Veo pan y el cuerpo.
veo que es santo, misterio de la fe. Y cuando voy por la calle me cruzo con María, con Juan, con Estela, con José, con este y con el otro. Y yo veo a María, a Juan, a Estela, a José, a este y el otro, y creo que son cuerpo de Cristo. Creo que es Cristo. Este es el misterio de la fe. Yo veo una cosa y el cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Señor, aumenta nuestra fe, porque no es una metáfora, no es una parábola, es el misterio del cuerpo de Cristo. Santiago, el apóstol en su carta nos dice: muéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Porque cuando voy por la calle yo veo carne de Cristo, carne herida, carne maltratada, y a veces sucia, llagada, abandonada, despreciada. Veo carne de Cristo, el mismo que está en la cruz. Este es el misterio de la Navidad. Este es el misterio de la encarnación. Dios se hizo carne. Ahora somos nosotros los que debemos magnificar al Hijo de Dios. Él se hizo carne. Nosotros esperamos hacernos Dios. Él se hizo carne para hacer crecer ese cuerpo y hacernos Dios. Eso es lo que esperamos. Dije que nosotros no creemos en este misterio, porque lo negamos con nuestro comportamiento, con nuestras envidias, con nuestras peleas, con nuestro rencor y con nuestro egoísmo, con nuestras guerras, ya sean internacionales, nacionales, familiares, caseras. Todas son guerras y actitudes con las cuales nos resistimos a hacerlo común. Y entonces, ¿cuál es el camino? El camino lo conocemos. No se trata de encender velas y de llenar la bañadera de oro. El camino lo conocemos. Yo soy el camino, dijo Jesús. Y el camino de Jesús pasa a través de la cruz y de la muerte hasta llegar a la resurrección. Sin la cruz y sin la muerte triunfarán la envidia, las peleas y las guerras. Triunfará el egoísmo. Sin cruz y sin muerte no hay resurrección. Vuelvo a la pregunta del principio, ya para terminar. ¿Qué estamos esperando? ¿Esperamos el nacimiento de Jesús? No, Jesús ya nació. ¿Esperamos la encarnación? No, ya se encarnó. ¿Esperamos la salvación? No, ya no salvó. Ahora nos toca acoger este misterio. Vos sos Dios, porque Dios se hizo carne, tomó tu carne para hacerte igual a Él. Lo dice Jesús mismo, citando el Antiguo Testamento. O sea, una cosa que ya conocía el pueblo de Israel, lo dice Jesús. No está escrito, le preguntan los fariseos, no está escrito en la ley. Yo les digo, ustedes son dioses. Ustedes son dioses, eso lo decía el Salmo y lo repite Jesús. No está escrito, ustedes son dioses. Y Él nos alimenta para hacernos crecer, para ser siempre más hermosos. Ahora nos toca a nosotros dejar entrar este misterio en nuestras vidas. Porque esto es lo que celebramos el 25 de diciembre. Esto es la Navidad. Muchas gracias por su paciencia.